Génesis capítulo 14. En este día quisiera hablarle de uno de los misterios más grandes que el Señor haya revelado a la iglesia para recibir las múltiples bendiciones de Él. Quiero hablarle del misterio de Melquisedec y el diezmo, de cómo surgió esa idea de parte del Señor para el beneficio de su iglesia y aún el beneficio de su sacerdocio. Es muy importante que entendamos esto. Saludamos a los que nos ven por YouTube. Es un placer poder llegar hasta sus hogares, y hasta los lugares que sale este medio, que es una bendición. Los bendecimos desde acá, desde la Argentina, que Dios hoy nos tiene predicando en esta nación. Damos gracias a Dios por su misericordia y gracias al Señor por ustedes que están ahí, que pueden ser edificados a través de estas predicaciones. Le damos gracias a Dios por ustedes. Melquisedec es uno de los personajes que hizo una aparición muy breve en la Biblia, en la era patriarcal, es decir, antes de la ley. Este personaje que es una cosa impresionante, hermano, que a pesar de que tuvo una aparición muy breve, nos dejó una enseñanza tremenda. Esto es como cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, aunque sea una vez, te deja una enseñanza enorme. Con eso le bastaría al hombre vivir toda la vida. Y quiero que estudiemos esto porque es muy tremendo, hermano, este misterio. Porque ha habido también, no solamente ha habido abusos con respecto al diezmo y a las ofrendas, sino que también ha habido malas interpretaciones, porque realmente yo creo que se necesita la revelación del Espíritu Santo para que lo podamos entender, comprender. Y así de esa manera podamos apropiarnos de los recursos que Dios da a través de lo que nosotros damos delante de su presencia. Pero vamos a examinarlo para poder extraer lo que el Espíritu Santo quiere que miremos en este día. En el capítulo 14 de Génesis, esto es para incluir también, o para añadir, mejor dicho, a la escuela superior de discipulado apostólico que tenemos, ¿verdad? Ahí podría unirlo usted, porque ahí hablamos del misterio del diezmo, pero esta es otra cosa que va a añadir quizás un poco más de conocimiento hacia aquello que vemos en la escuela. Pero es tremendo porque dice así: a su regreso, está hablando de Abraham, de una lucha, de una pelea, una batalla, una guerra, y dice, repito, versículo 17, a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma. Esto es muy importante entenderlo, en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Oiga, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Oiga esto, por favor. Notó en esta primera Santa Cena, porque si usted nota, esta es la primera Santa Cena que hubo, nos deja ver que hubo un diálogo. Hubo un diálogo entre Melquisedec y Abraham, porque de repente le dice, y le dio a Abraham el diezmo de todo. O sea, ¿cómo salió de Abraham espontáneamente aquello? Porque lógicamente usted debe darse cuenta que la Biblia
nos deja porciones de la palabra para que nosotros podamos, hermano, imaginar todo el paquete, todo el panorama que se estuvo diciendo ahí. Porque si se escribiera todo, como dijo el Señor Jesús, si se escribiera todo lo que hay, o la Biblia misma lo dice, o todo lo que el Señor hizo, no caberían en las librerías todo lo que Él ha hablado. Quiere decir que la palabra nos da a nosotros el rema, la iluminación, para que podamos ver qué es lo que sucedió en ese momento. Y aquí podemos ver que de seguro hubo un diálogo, hubo una plática, hubo una charla, porque Melquisedec sacó pan y vino. Y de seguro estuvieron ahí, no solamente le sacó pan y vino y se quedó mudo y se fue. Sería ridículo, pues. Pero note qué tremendo, porque de repente a Abraham le dio, dice, el diezmo de todo. Ahora, una de las misiones, y aquí hay que poner mucha atención a esto, una de las misiones de Melquisedec que podemos ver es que él reveló la importancia del sacerdocio para Dios. Y esto sí es muy fundamental, hermano, que lo comprendamos. Y también reveló la forma de cómo el sacerdocio sería bendecido en el ministerio terrenal. Eso es lo que podemos extraer por revelación. Por eso, hermano, existen 5 tipos de sacerdotes o de sacerdocio. Número 1, está el sacerdocio paternal, el que ejerció Job sobre sus hijos. Note que Job ejerció eso, como ahora lo hacemos nosotros sobre nuestros hijos. Aparte, Job es el libro más antiguo, ¿verdad? Y debería de ser el primero de la Biblia, que fue el primero que se escribió, según los expertos. O es el libro quizás más, que tiene cosas tremendas, y a saber por qué se puso en esa posición. Bueno, Dios lo tiene todo controlado, innegablemente. Pero número 2, está el sacerdocio patriarcal o tribal. O sea, el que partió de Abraham. Número 3, está el sacerdocio levítico con todas sus normas y lineaciones cuando se originó la nación de Israel. También está el sacerdocio número 4 del sumo sacerdote, es decir, el que se constituyó dentro de los levitas, siendo la familia de Aarón la privilegiada que Dios escogió para que oficiara como sumo sacerdote. Y número 5 está el sacerdocio del nuevo pacto o el Nuevo Testamento, el de los cristianos. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo. Ya ahora nos constituyen por el sacrificio de Cristo de esa manera. Entonces, todos estos sacerdocios son los que sobresalen en la palabra del Señor. Lo tremendo que yo miraba es que nuestro padre Abraham, el padre de la fe, y esto es impactante, selló su victoria, selló el pan y el vino y el sacerdocio de Melquisedec con su diezmo. Esto es muy importante porque esto no lo puede ver usted solamente físicamente. Ahí hay algo que nos habla, algo que está adentro, que solamente por el Espíritu puede ser extraído o revelado. Es glorioso, hermano, esto, porque por revelación sabemos que Melquisedec era Cristo. Y el pan y el vino hablaba del sacrificio que Cristo iba a hacer en el futuro. O sea que el Señor le estaba enseñando a Abraham de qué era lo que iba a suceder allá en ese futuro con su sacrificio. Y eso es tremendo. También, hermano, por revelación podemos decir que cuando tu sacerdote, el ministro, el pastor, te trae pan, palabra revelada, como le trajo Cristo a Abraham, y vino, gozo del Espíritu Santo,
tú sellas esa palabra con tu diezmo, ofrenda o con la siembra que tú has dispuesto en tu corazón. Pero note usted que, y esto es fundamental, ahora yo lo comprendo mucho más todavía, porque siempre que tú, hermano, oyes la palabra y el Dios del cielo te habla, entonces cuando tú ofrendas y cuando tú diezmas, es como que estás sellando la palabra que has oído para que esa palabra se haga vida en ti. Y de esa manera recibas verdaderamente la bendición en toda la dimensión de la palabra, no solamente de dinero, sino de muchas cosas que vamos a ver más adelante, porque son derramamientos los que hace Dios en la vida de nosotros. Pero en Gálatas, para acuñar este concepto, dice así, Gálatas 6:6: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. ¿Oyó? Generaliza, ¿no? Note, este es un principio bíblico, es decir, cada vez que tú oyes la palabra y, hermano, y sos edificado o te dan una palabra profética, es bueno que la selles para que esa palabra se haga efectiva en la vida tuya. Claro que hay que entenderlo, hay que realmente practicarlo para ver el resultado. Yo creo que todos aquellos que lo hemos practicado hemos visto el resultado. ¿Por qué le digo esto? Porque eso lo hacían todos los patriarcas, todos los reyes y profetas. Cuando Dios se manifestaba a ellos, ya sea por un ángel o por una palabra profética de parte de un hombre de Dios, hermano, ellos siempre lo que hacían es sellar la palabra para que esa palabra se hiciera vida. Por eso es que, hermano, Jueces capítulo 6 es tremendo, porque ahí Gedeón, que era un hombre de una familia muy pobre, de la tribu de Manasés, el Señor le aborda a él y le dice, ahí en el capítulo 6, desde el 12 en adelante, si quiere leer usted, ahí el Señor le dice, el ángel, mejor dicho, le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero, en el verso 2. Y luego en el 15, hermano, vemos nosotros que él le dice, pero yo, porque el ángel dice, tú eres un escogido para poder liberar a Israel. Y el ángel, hermano, Gedeón le dice, yo soy de la tribu más pobre de Manasés. Pero lo que me llama la atención es que cuando él está recibiendo la palabra profética de parte de este ángel, y le está diciendo que él va a ser el libertador, y que él va a ser algo importante para Israel, Gedeón, aunque era muy pobre, dice estas palabras en el versículo 17. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal, versículo 17, de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego, versículo 18 es tremendo, que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti. Oiga, y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Mire qué tremendo, ¿oyó? Y él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. ¿Oyó eso, hermano? O sea que ellos habían aprendido que aquello que estaban recibiendo en ese momento tenía que tener un sello, es decir, no, yo, espérame aquí. Si es verdad, en otras palabras, si es verdad lo que estás diciendo y lo que me estás proclamando en este momento y que Dios te lo dijo, yo quiero sellar esa palabra, yo la sello, espérame. Y fue, dice, hermano, y trajo la ofrenda para poder sellar aquella palabra que le estaba diciendo el ángel. Entonces la ofrenda era como un sello para que la palabra revelada, quedara firme. Esto es lo que estamos viendo acá. Entonces, cuando Melquisedec tuvo comunión con Abraham a través del pan y el vino, hubo revelación y enseñanza de cómo el sacerdocio sería bendecido a través de diezmar, de cómo el sacerdocio iba a ser bendecido y sostenido. Lo tremendo es que aquí hay más revelación
que podemos extraer, podemos sacar, y es impresionante lo que dice en Génesis. Volvamos ahí, Génesis 14, 21. Oiga, y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las almas, las personas, y toma para ti los bienes. ¿Oyó eso? Oiga eso. En el versículo 20, Melquisedec, Cristo, recibió los diezmos de parte de Abraham. En cambio, el rey de Sodoma, tipo de Satanás, le pide las almas y le dice que se quede con las riquezas. Oiga eso. Le dice: dame las almas y quédate con la riqueza, no hay problema, dice el rey de Sodoma, tipo Satanás. Entonces esto es como que Cristo estuviera pidiendo el diezmo para su sacerdocio, es decir, para los que son hijos de Abraham, de la fe, y de esa forma sean bendecidos y sostenidos. En cambio, Satanás le dice a la gente: quédate con el diezmo, con la ofrenda, con tus riquezas, pero dame tu alma. ¿Notó esa tremenda figura que hay ahí? Porque eso es lo que nos está enseñando por revelación la palabra. Por eso dice Abraham dice: quédate, no hay problema, quédate con la riqueza, yo solo quiero las personas, las almas nada más. Entonces, por deducción bíblica, podemos decir que los diezmos y las ofrendas se constituyeron como una puerta para alcanzar las bendiciones de Melquisedec. Y esto es maravilloso. También, según este relato, las riquezas pueden venir del rey de Sodoma, diablo, o del rey Melquisedec, Cristo. Por eso dijo Abraham, oiga lo que dijo Abraham, y le contestó lo que le dijo este rey. Abraham dice, versículo 22, y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. ¿Oyó eso? Abraham, hermano, Abraham quería que este rey supiera que sus riquezas no venían de nadie, sino que venían de Dios. Él quería dejarle sentado a este rey, hermano, que lo que él quería no era que viniera de algo raro, sino que viniera realmente de parte de Dios su bendición. ¿Por qué le digo esto? Porque se puede hacer riquezas ilícitas, ya sea por narcotráfico, secuestro, corrupción o por otras cosas. Entonces, hay gente que piensa que porque tiene, piensa que todas, o vamos a poner de otra manera, hay gente que piensa que sí, porque tiene, no necesita quizás diezmar al Señor. Dice: no, yo no necesito, si a mí yo soy un hombre bendecido. Y por eso es que hay corrientes ahora que no creen que ni en el diezmo. Yo no necesito dar el diezmo para ser bendecido. Lo que pasa es que las riquezas a veces no vienen solamente, hermano, de parte de Dios, sino que también el enemigo puede hacer eso. Lo que no nos hemos dado cuenta es que a veces cuando entendemos este misterio, porque esto hay que entenderlo, si no lo entendemos, olvídese, es por demás aunque yo le hable, aunque yo le diga, menos que Dios a través de la palabra le revele a usted. Pero muchas veces se ha malinterpretado y por eso han habido abusos dentro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? De muchos que no tienen realmente el concepto claro de lo que es darle a Dios. Y muchos han abusado, le han robado a la gente, etcétera. Y le siguen robando a la gente, pero no quiere decir, esto no quiere decir que no exista el darle a Dios de esta manera. Lo tremendo es que cuando nosotros realmente le damos a Dios como es debido, Dios es un Dios de pactos, es un Dios de bendición,
Es un Dios que cuando le entendemos sus principios, sus revelaciones, es un Dios que bendice. Muchas personas a veces, hermano, quizás pueden tener mucho. Y dicen, yo no necesito diezmar para poder tener dinero. Lo tremendo es que el diezmar no solamente es dinero el que uno va a recibir. Muchas veces hay personas que pueden, hermano, quizás tener mucho dinero, pero no tienen paz en su corazón. No tienen derramamiento de gozo. Sus vidas son, hermano querido, vidas desequilibradas dentro de su familia. A veces quizás está perdiendo un hijo, quizás está perdiendo una hija. A veces quizás están pasando cosas, hermano, en lo paralelo de sus vidas. No se dan cuenta que, hermano, están perdiendo las bendiciones, los derramamientos de bendición, porque hay unos que no van a necesitar dinero innegablemente. Otros quizás sí, Dios en su misericordia lo va a dar o lo va a proveer, porque se está honrando a Dios. Pero otros no. Piensan que, hermano querido, piensan que el tener no necesitan darle a Dios. Y eso es un gran error. Y muchas familias hoy en día sufren grandes pérdidas en sus vidas y no se dan cuenta por qué. Y a veces ese principio, lógicamente, aquí jamás hemos obligado a nadie, usted lo sabe. Pero yo creo que ese principio trae una gran bendición paralela a la vida de la familia, a la vida de nuestros hijos. Ya va a ver por qué le estoy diciendo esto. Porque también, según este relato, ¿verdad? Por deducción bíblica, podemos decir entonces que los diezmos y las ofrendas, repito, se constituyeron como una puerta para alcanzar las bendiciones de Melquisedec. Pero también, según este relato, las riquezas pueden venir del rey de Sodoma o de hermano Melquisedec. Aquí dice el versículo 22. Y Abraham le dijo al rey todas esas palabras que le he mencionado. Es decir, Abraham quería dejarle claro a este rey que su riqueza venía de Dios. Entonces, el rey de Sodoma, Satán, puede enriquecer a una persona a cambio de su alma. ¿Sí? Te doy todo. Por eso, hermano, le dijo a Jesús, hasta Jesús le tiró el lazo, hermano. Le dijo, si me adoras, si me adoras, te daré todas las riquezas, todos los reinos. Tan solamente póstrate y adórame, yo te doy las riquezas. Porque a Satanás no le interesan las riquezas. A él lo que le interesa son las almas. Por eso es que si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, debe de empezar a pensar cuántas cosas las personas han perdido en la vida, hermano, y no se han dado cuenta que ha sido por no obedecer ciertos principios de Dios. Lo tremendo es que como Dios es un caballero, no te obliga, sino que Él quiere que tú lo hagas con un amor que sale desde tu interior, porque esto, hermano, tiene que ser revelado a tu vida. Es como aquel que es salvo. Una persona salva y que podemos constituirla como que es salva de verdad, es aquella persona que le revelan a Cristo como Dios. Cuando a ti te revelan a Cristo como Dios, ahí es donde verdaderamente eres salvo. Pero viene por revelación, porque todos creen en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, que es muy diferente. Entonces debemos de entender ese principio, porque tú puedes entender muchas cosas, pero quizás no se ha hecho rema, no se ha hecho vida en ti. ¿Me explico? O sea, hay cosas que, hermano, podemos hablarlas, decirlas, pero si no se hacen vida, no pasa nada. Entonces, la clave para que venga la bendición y la riqueza de Dios en todos los aspectos es darle a mi sacerdocio primero, dice el Señor. Y pruébame en esto, si no derramaré
bendición hasta que sobreabunde. Y por vosotros, dice, ya le voy a leer ese pasaje, reprenderé al devorador, o sea, al que devora, al que destruye la tierra, al que te destruye la vida, tu salud. Por eso, hermano, hoy podemos entender por qué le dijo Elías a la viuda: dame a mí primero. Como que es muy chocante eso, ¿no? Y luego dice: haz para ti y para tu hijo. Primera de Reyes 17, léelo en su casa, del 8 al 16, habla de ese relato. Elías llega como imponente, hermano. Pareciera que a veces es incómodo, ¿no? Cuando el ministro está bajo la unción del Espíritu y te dice palabras como esas. Le dice Elías: dame a mí primero y vas a ver. Wow. En ese momento parecía, y ella como que saltó en el momento y le dijo: no, le dijo, si yo estoy preparando ahorita una comida para mí y para mi hijo, para que nos muramos, si vos venís a decirme a mí que te demos a ti primero. Le dijo: probalo y vas a ver. Y aquella mujer como que se le reveló, porque tuvo que habérsele revelado, porque estaba diseñada. Dice la Biblia que a Elías Dios le tenía preparada una viuda en Sarepta para que lo sostenga. Y en un momento en su espíritu, me imagino yo, porque usted sabe, como le decía al principio, no está escrito todo lo que sucedió en ese pedacito, pero uno puede imaginarse, porque Dios nos dio, hermano, la facultad para que podamos imaginarnos qué es lo que sucedió en cada pasaje, en cada experiencia que hay en la Biblia. Y aquella mujer de repente le cayó el clip y fue e hizo conforme a lo que el profeta le había dicho, hermano. Y después reconoció y dijo: verdaderamente ahora sé que tú eres de Dios. ¿Por qué? Porque comprendió, porque entendió. Entonces, si no hay revelación, hermano, olvídese. Entonces, si usted quiere que sus riquezas de todo tipo venga del sacerdocio de Melquisedec, la clave es dar. Y ahí entra el diezmo, la ofrenda, entra la siembra, etcétera. Hasta las primicias, si usted quiere. Por eso, hermano, no lo retenga su diezmo. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el rey de Sodoma. Claro, los diezmos, ofrendas y siembras se da por agradecimiento, se da por amor, por fidelidad, porque uno desea ser una persona obediente para Dios, nada más. Y Dios se encarga de derramar. Es que cuando entendemos la palabra derramar en la escuela de discipulado, lo explicamos que mejor cuando, hermano, ahí hablamos de los derramamientos que el Señor va a hacer. Derramar es salirse. Cuando usted echa algo, hermano, en un vaso, agua o lo que sea, y se cae, eso es derramar. O sea, quiere decir, Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Aparte, hermano, cuando en un reinado del pasado, el rey invitaba a alguien, oiga esto que es interesante, que se me está viniendo en este momento, cuando él le servía el vino, le servían el vino al invitado, y el vino era derramado en la copa, significaba que era bienvenido a la casa. Fíjese, que era agradable a aquel hombre para que estuviera ahí. Ahora, si no se derramaba, quiere decir, mire, aquí usted no es bienvenido. Curioso, ¿no? Porque pareciera que fuera al revés, pero llegaba el maestresala o al que el rey designaba y le echaba el vino. Hermano, alguien podría decir que falta de respeto. No, lo que estaba diciendo, usted es bienvenido, vamos a derramar lo que sea posible por usted. Y así dice la Biblia, que Dios derramará. Quiere decir, se va a salir, hermano, en abundancia. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y eso es lo que es nuestro Dios.
Por eso no lo retenga. También podemos decir que es una forma, el diezmo y la ofrenda, es una forma de reconocer y honrar al sacerdocio que Dios ha puesto sobre tu vida. Es que eso es lo que le enseñó en toda la dimensión de la palabra Melquisedec a Abraham. Por eso es que se legalizó, hermano, en la ley, para que no se perdiera ese ciclo de bendición. Porque muchos dicen, no, el diezmo es de la ley y la ley ya terminó. Claro que ya terminó, pero hermano querido, ahora en Cristo las promesas de Abraham vuelven a surgir. Por eso, hermano, Pablo habló del misterio de Melquisedec, porque a él se lo revelaron también. A Pablo le revelaron la plática que tuvo, hermano, Melquisedec con Abraham. Y escribe estas porciones que son, pero tremendas, hermano querido, que yo sé que si usted mire, si usted le habla al Espíritu Santo y dice, revélame, va a ver cómo le va a revelar cosas tremendas. Capítulo 7, le voy a leer rápido y después le voy a hablar de algunos detalles. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, luego también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín, y en verdad los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tenían mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Oiga, aquí ciertamente, habla ahora presente, hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví, oiga esto por favor, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de Abraham. Este versículo es tremendo. Cuando Melquisedec le salió al encuentro, ¿oyó? Esto es tremendo porque aquí hay un montón de detalles que confirman muchas cosas. Por ejemplo, número 1, aquí confirma que el diezmo fue constituido antes de la ley, en las promesas de Abraham, ¿verdad? Luego, número 2, que el diezmo en el sacerdocio levítico se legalizó. Esto hay que entenderlo bien. ¿Por qué se legalizó? ¿Y por qué no es de la ley? Se legalizó para que Israel no perdiera el ciclo de bendición en sus vidas. Quiere decir, hermano, ahí era, el Señor se los puso obligatorio para que ellos no perdieran, hermano, en la vida la riqueza que venía de parte de Él. El hecho está que Israel es uno de los países más ricos del mundo, porque siempre han honrado, hermano, a pesar de que la ley ya terminó, hermano querido, siempre ellos siguen honrando de esa manera a Dios, aunque como le he dicho, el diezmo no es de la ley. Era que Dios quería que ellos también recibieran lo que, hermano, el Señor le había revelado a Abraham. Por eso es que, hermano, se proclama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siempre es así. Y número 3, también aquí se revela que Melquisedec era Cristo, el dueño de las promesas y el primero que recibió el diezmo como sacerdote, el cual dice aquí, hermano, da testimonio de que vive. Por eso dice rey de paz, rey de justicia, sin padre ni madre,
no tiene principio de días. Mire eso. Y número 4, se da testimonio, versículo 8 dice que el ministro, el hombre de Dios, tiempo presente, reciben el diezmo. Esto no lo puede borrar nadie. Lo impresionante, número 5, es que el diezmo que dio Abraham lo dio como sello de bendición para sus generaciones que no habían nacido. O sea, Abraham diezmó aún, hermano querido, sobre los que no habían nacido. Por eso dice el verso 9 y 10, léalo, dice, y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos, oiga, de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Quiere decir que uno puede diezmar por lo suyo, por los que no han nacido. Mire, pues aquí está. Notó, Abraham diezmó por Leví, hijos que no habían nacido. Esto es tremendo si el Señor le revela a usted o a aquellas personas que les cuesta diezmar, les cuesta dar a Dios. Mire, quiere decir que él estaba pensando en la bendición de sus descendientes. Él dijo, yo no quiero que mis descendientes sufran, yo no quiero que a mis descendientes les falte. Y aquí lo dice claramente. Quiere decir que nosotros, cuando estamos haciéndolo así, estamos bendiciendo, hermano, a nuestras generaciones, para que sean benditos, para que el derramamiento de bendiciones de parte de Dios venga sobre ellos. Oh, hermano, si nosotros entendiéramos por qué perdemos tantas cosas, porque hay mucha gente que puede tener muchas cosas, pero está perdiendo otras cosas que son bellas. Incluso podemos decir, pierden hasta sus propios hijos. Sí, mi hermano, se lo digo pero es una tremenda realidad. Porque, hermano, tener dinero no es sinónimo que Dios esté ahí. Porque hay gente que, hermano querido, deshonra a Dios así porque tiene un concepto equivocado. Sí, se lo digo. Entonces, el misterio de Melquisedec nos muestra que el sacerdocio que da pan y vino no solo se le honra con palabras, sino con dinero también. ¿Sí? ¿Acaso yo, dice el Señor, acaso no soy padre, pues? Al padre se le honra así. ¿Por qué le digo esto? Porque la honra a un padre espiritual va más allá que un mero reconocimiento o respeto. Va más allá. A los padres tú no los puedes honrar solamente con palabras. No. A veces necesitas estar ahí para ayudarlos. Mire lo que dice, por eso Pablo decía en 1 Corintios estas palabras. Oiga, qué tremenda estas palabras. 1 Corintios 9:11. Mire cómo dice. Dice el versículo 11, sí. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? ¿Oyó? Es decir, Pablo decía, si nosotros sembramos a ustedes la vida, les sembramos a ustedes todo lo que pueden tener, o las respuestas que andan buscando, ustedes las pueden adquirir cuando predicamos la palabra. ¿Acaso, dice, será demasiado recibir de ustedes lo material? Y esto es que Pablo y muchos servidores como yo, que vemos en el mundo entero, nunca obligamos a nadie a hacerlo. Porque no es por obligación, es por revelación. Pero hay gente que dice, hasta que Dios me revele, y ahí está perdiendo grandes bendiciones. Dios se va a revelar a su vida si usted desea que Él se revele verdaderamente sobre muchas cosas. Aquí usted saque sus conclusiones. Por eso, hermano, con todo esto podemos decir que cuando el Señor instituyó el diezmo, oiga esto, y lo legalizó en la ley, estaba instituyendo un ciclo de prosperidad y abundancia en todo fruto deseado para Israel. Sí. Lo tremendo es que aunque la ley terminó, como le dije al principio, hoy por el sacrificio de Cristo se reabren las promesas de Abraham.
¿O no? Sí. Nadie, hermano, se salva si no es por la fe. La fe que honra a Dios. Porque la fe honra a Dios. Y Abraham es el padre de la fe. Y que sin esa fe es imposible agradar a Dios. O sea, vuelve otra vuelta, ¿no? Entonces lo que dice Malaquías 3:10, del 10 al 12, fue el principio y la enseñanza que recibió Abraham de Melquisedec. Si lo vemos ahora por revelación, ese fue el principio que recibió Abraham. Y se lo transmitió a sus descendientes. Y oiga lo que dice, y eso lo conocemos muy bien nosotros, pero es bueno leerlo para recordarlo. Dice: traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, en la iglesia. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oiga, por vosotros, dice, reprenderé al devorador para que no os destruya por vosotros. Oiga eso, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicia, bendecida, dice el Señor de los ejércitos. Oye, por vosotros, mire, vuestra vida en el campo no será estéril. Ahora usted no tiene campos, ahora viene de otro tipo. Por esa razón, hermano, hay una aplicación distinta. Porque ahora ya no usted se mueve con frutos, ya no diezma frutos, ya no diezma, hermano, libaciones, como lo hacían allá, animales, etcétera. Ahora es distinto, hermano, es diferente. Y aparte, incluso es como, esto es como para poner un ejemplo paralelo para que entienda usted, porque mucha gente dice, no, pero ahí está diciendo eso y lo otro. Pero también dice la Biblia, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza y dijeras a este monte, quítate de aquí y ponte a este lado, se pondría, ¿verdad que sí? Pero ¿para qué yo necesito que se mueva un monte? Yo no quiero que se mueva un monte. Yo quiero que, hermano, dice alguien, yo quiero que mi mujer se arregle. Yo quiero que mi marido se convierta. Yo quiero que mi mamá se sane. Yo quiero que suceda esto. Porque Dios está poniendo un ejemplo, hermano, de cómo podemos extraer riqueza de parte de Dios de ahí. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces Dios va a bendecir tu tierra, es decir, tu casa, donde pisas, tu trabajo. Se te van a abrir puertas, portones que tú, hermano querido, habías ignorado, y Él ahora en su misericordia, porque Él se compromete a hacerlo. Claro que el amor de nosotros tiene que estar ahí, hermano, latentemente, porque es por amor en realidad. Por eso, y por honrar al sacerdocio. Por eso, hermano, el Señor Jesús le dijo a los judíos que Abraham, ay, esto es más tremendo, hermano, que Abraham había visto su día y se había gozado. Porque él decía, vos ni tenés 40 años y dices que has visto a Abraham. Y el Señor ahí les habla, hermano, dice, si Abraham comió conmigo, estuvo conmigo, yo le enseñé. Y les dice así en Juan 8:56, les dice esta porción de la palabra: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día. Oiga esto, y lo vio y se alegró. O sea que a Abraham le revelaron el sacrificio de Cristo. A Abraham le revelaron cómo era honrar al sacerdocio. Abraham, a nuestro padre, por la fe le revelaron todo lo que el hombre ahora ignora, hermano querido, con respecto a este tema. Él sigue siendo vigente. Muchos dicen, sí, pero es que no está especificado. Hay muchas cosas que no están bien especificadas. Pero el Señor habló del diezmo.
El Señor habló cuando les estaba hablando a los fariseos allá, hermano, y que ellos estaban ahí en esa discusión, y le dijo: no, está bien que hagas esto sin descuidar lo otro, cuando se hablaba acerca del diezmo. Pero muchas personas, hermano querido, quieren ignorar eso. Pues que lo ignoren. Perderán bendiciones, quizás no económicas, quizás tendrán para comer, pero quizás se les estará muriendo sus hijos, quizás sus hijos están hundidos, quizás sus familias están hechos pedazos, quizás, hermano, sobre ellos hay iniquidades y maldiciones que uno mismo se las ha transferido sin darse cuenta, porque se puede transferir iniquidades de esa manera, porque las iniquidades vienen por la vía invisible, las que no se miran. Abraham mismo, hermano, si lo hizo Abraham por los que no habían nacido todavía, es porque ahí hay un misterio, ahí hay un secreto, ahí hay algo, hermano, profundo que nos está enseñando la palabra del Señor. En ese diálogo de Melquisedec, hermano, con Abraham, hermano, se le reveló todo. Que en el tiempo cuando Cristo viniera, cumpliera toda la ley, se iba a reabrir de nuevo las promesas de Abraham. El hecho está que se han abierto de nuevo, hermano querido, y Abraham es nuestro padre. Ya si no es su padre, bueno, entonces sería lo correcto como dice la Biblia ahí, ¿verdad? Si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero vosotros, dice, sois hijos del diablo, por eso las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¡Hala! ¡Qué tremendo! Note usted, hermano, Abraham tenía revelación del sacrificio de Cristo que se haría en el futuro. También, hermano, el Señor le dijo que si fueran hijos de Abraham, a ellos, repito, las obras de Abraham harías, en el versículo 39 de ese mismo capítulo. Bueno, yo termino diciéndole, hermano, el misterio revelado de Melquisedec, óigalo bien, era dar a conocer el nuevo pacto que sería constituido con pan y vino por el sacerdote de sacerdotes, Cristo. Y también era dar a conocer la forma en que la iglesia del nuevo pacto iba a ser bendecida siglos después a través de diezmar y ofrendar. Eso era lo que le estaba revelando en gran manera. Por eso cuando usted, hermano, une este mensaje con el de la escuela de discipulado, se le abre el entendimiento. Y Dios en su misericordia, en su amor, en lo que Él ha dicho, porque lo que dice Dios en su palabra, Él lo cumple. Hay cosas que podemos extraer nosotros de la palabra, porque la palabra está viva, que cuando la extraes y la metes en tu corazón y la haces vida, entonces el efecto es hecho, porque ha recobrado vida la palabra, como recobró vida cuando Pedro dijo: esto es lo que dijo el Señor en Joel capítulo 2, y eso era para un futuro. Sin embargo, Pedro lo pudo aplicar en ese momento para que la bendición fuera extraída y el Espíritu Santo se derramara sobre aquellos que estaban ahí en Pentecostés, y la gloria cayó. O sea que, lógicamente, esto es por revelación. Revelación que está clara. Lo que pasa es que está clara para aquellos que lo practicamos y lo hacemos. Y que no buscamos, como decía Pablo, y esto es muy claro explicarlo también. No es que no es que busque la dádiva en sí, dice Pablo, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una iglesia bendecida. Nosotros tenemos una iglesia que bendice a su ministro a través de los diezmos y las ofrendas. Lo hablo para aquellos que necesitan verdaderamente entender que este principio es fundamental para sus propias vidas. Es clave para que le enseñemos a nuestros hijos a darle a Dios. ¿Me explico? Oh, esto es muy tremendo, hermano. Porque si los ministros de Dios vivieran con las ofrendas, porque la ofrenda es mayor que el diezmo, ¿verdad? Porque la ofrenda es
de lo que te pertenece a ti, que es el 90%. Y el 10% es lo que le pertenece a Dios, como Él lo instituyó. Si los ministros pudieran vivir con las ofrendas, no pudieran. Porque usted sabe que lo que menos se da son ofrendas. Se da lo que corresponde, lo que debe de ser. Pero la ofrenda es muy pobre a veces. Y ese es más grande para Dios, fíjese. Por eso hay hombres de Dios en el mundo que al entender este tema, hombres multimillonarios en Estados Unidos, ¿verdad?, que ahora solo ellos viven con el 10%. Mire qué tremendo. Han llegado a vivir con el 10% y le dan el 90% para la obra de Dios. Porque el 10% son, pero hermano, bendiciones hasta que sobreabunde. Qué lindo es que nosotros lleguemos ahí, ¿va? Yo espero que usted y yo lleguemos ahí, hermano. Imagínense cómo la obra sería. Se compraran iglesias locales como para fundar. Digo, hermano, y lo hablo para aquellos que son verdaderos, porque también hay un montón de falsos y sinvergüenzas en el evangelio, que solo viven, hermano querido, pidiéndole dinero a la gente, y eso no está bien. Yo creo firmemente que Dios al que llama lo bendice y lo respalda y lo sostiene. Esa es mi propia experiencia. Yo tengo, hermano, más de 20 años dependiendo del Espíritu Santo y jamás me ha dejado. Lo que ha hecho, ¿sabe qué? Sorprenderme. Y Dios en su misericordia me ha permitido ministrar una iglesia como esta, que es una iglesia, hermano, que bendice, que da a Dios lo que le corresponde. Quizás no son la mayoría, sí, tal vez la mayoría, pero los que dan lo dan de corazón y sostienen la obra de Dios, y eso es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque estas personas, hermano, están honrando el sacerdocio, no solo con palabras, sino también con su dinero, porque esa es la herencia. En la ley se ponía para los levitas, pero en la gracia los levitas somos nosotros espiritualmente hablando, porque Abraham, hermano, diezmó no solo los levitas de Israel, sino que también para los levitas que iban a surgir, o sea, los ministerios, hermano, que iban a surgir en el nuevo pacto. Claro. ¿Acaso no dice la Biblia que Él es padre, pues, de muchedumbre, y que su descendencia será como la arena a la orilla del mar? Él diezmó por esos, por la ley, por los de Israel, por los que venían bajo la descendencia de Isaac. Y, hermano, dice que tu descendencia será como la orilla del mar y como, hermano, las estrellas en el firmamento. Ahí nos incluye a nosotros, en la iglesia, y todos los que iban a pertenecer ahí. O sea, Él lo hizo, oiga eso, hermano, sobre el sacerdocio levítico terrenal y sobre el sacerdocio levítico espiritual. Por eso Pablo recibe el rema y dice: ahora hombres mortales reciben el diezmo. No, si es que eso es tremendo, y eso es que se me acaba de venir ahorita en este momento, hermano. Palabra. Y eso es lo que está escrito ahí, pero eso va a depender de usted. Si usted quiere las multibendiciones de Dios y el derramamiento de Dios sobre todo, porque yo quiero el derramamiento de Dios sobre todo, no sobre solo una parte. Sí, hermano. Y eso es lo que el Señor ha revelado en este día. Cierre sus ojos, yo he terminado en esta hora. En el nombre de Jesús vamos a orar. Primero por los que están viéndonos por YouTube. Quizás usted nos está viendo ahí, que está confundido con respecto a estos temas. Vuélvalo a escuchar. Pide información. Eso le va a traer mucha, pero mucha bendición a su vida. Cuando uno aporta, cuando uno da a las causas verdaderas de Dios, o sea, las iglesias verdaderas de Dios, porque hay mucho falso caminando. Hay más falsos que verdaderos, pero hay verdaderos. Cuando usted entiende esto, usted que no conoce a Cristo, sé que muchas veces es difícil hablar de estos temas porque ha habido abusos, pero déjeme decirle que Dios ha dejado esa puerta para bendecir, para liberar, para ayudar, para hacer muchas cosas en la vida de nosotros.
Y para entender esto, lógicamente no se entiende por el mero hecho de oír. Se entiende cuando uno recibe a Cristo en su corazón. Porque ahí viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a revelar. Quizás por las corrientes que han habido, muchas veces nos hemos cerrado y no hemos seguido investigando y nos hemos quedado con un concepto nada más. Y ese concepto ha hecho que nuestras familias, nuestros hijos se pierdan y otras cosas no se den. Quizás puedas tener dinero, pero el dinero no lo es todo. Yo creo que el hombre necesita paz, necesita tener una estabilidad emocional, psicológica, una estabilidad maravillosa que solo Cristo la puede dar. Y si tú en este día has escuchado este mensaje y quizás andabas buscando una respuesta de algo, una bendición de algo, déjame decirte que este es el mensaje que quizás Dios permitió para que puedas venir a Él, porque Él quiere derramar la bendición sobre tu vida de amor y de muchas cosas. Si quieres recibirlo, recíbelo ahí. Solo tienes que decirle: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra en mi corazón y hazme una nueva criatura. Y Él entrará y te hará nuevo. Y si tú que estás caído ahí, dejaste de ofrendar, dejaste de diezmar y se te complicaron más las cosas, porque te diste cuenta que siempre estás necesitado. Lo tremendo es que a veces muchos están pagando en hospitales, están pagando otras cosas porque nunca le dieron a Dios. Y todo lo que tenías que darle a Dios ahora se está gastando en un hospital porque no fuiste sabio en entender, o estás sufriendo por otras cosas alrededor tuya que están pasando. Pero bueno, eso solo Dios te lo puede revelar. Esta es una palabra que va dirigida no como una imposición, sino como una exposición a tu corazón. Regresa a esa verdad y Dios se puede glorificar en tu vida. Y tú también, si estás enfermo, vamos a orar para que Dios se glorifique. Y vamos a hacer esta oración. Padre, venimos delante de tu presencia, orando por aquellos que van a tomar la decisión y que han tomado la decisión. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú perdones sus pecados, borra sus rebeliones y entres a sus corazones y los hagas nuevos delante de tu presencia. Glorifícate. Glorifícate en aquellos que están recibiéndote en su corazón, Señor, y se están arrepintiendo de sus pecados y de sus transgresiones. Que en el nombre de Jesús tú los escribas en el libro de la vida. Aquellos que están reconciliándose contigo también, Padre, glorifícate. Y aquellos que no han entendido estos temas, Señor, y huyen de ellos, en el nombre de Jesús manifiéstate, para que así de esa manera puedan entenderlo, Señor, y honrar al sacerdocio como debe de ser. Y aquellos que están enfermos ahora, en el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano poderosa. No importa la enfermedad, ahora mismo ordenamos en el nombre de Cristo que tú, oh Dios del cielo, sanes para la gloria de tu nombre. Y así pongas tu mano en aquellos que te necesitan, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.